canción alguna vez? Esta última, Sendas Dios hará, ¿sí? Es una canción viejita, de hace mucho tiempo de hecho. Hace mucho no la cantaba. Y es una canción que ha inspirado seguir adelante en momentos difíciles, en momentos oscuros, en momentos complicados. Antes de hablar de una necesidad y antes de hablar de momentos difíciles, por eso lo que hicimos primero es alinearnos en la razón principal por la que venimos a la iglesia. Y la razón principal no es la necesidad que tengamos, eso es después. La razón principal se llama Jesús. Por eso estamos hoy acá, para adorar a Jesús, levantar su nombre. Y en medio de la adoración pasan muchas cosas, como esas y como esta que acabamos de mencionar. Después de adorarlo, después de saber que Él es la primera persona más importante en esta reunión, entonces por consiguiente Él puede pensar y suplir nuestras necesidades. Pero eso viene después. Esta frase es la frase de esta reflexión que quiero dejar en esta mañana. Dios abre caminos donde nosotros no lo vemos. Dios abre una senda en donde nosotros no tenemos fe que puede pasar. Es difícil a veces el momento en el que estamos viviendo. Es bien complicado aceptarlo, es bien difícil asimilar que la situación mundial es una situación en un gran porcentaje de catástrofes, de tragedias, de muerte, de enfermedad, de escasez, de maldad. Hay otra parte en donde podemos disfrutar de este paraíso. Para mí el mundo y la vida que nos ha dado es un paraíso. Dios nos puso en un paraíso para disfrutarlo. Esa es otra parte de la vida, pero hay momentos difíciles y eso no lo podemos negar nunca. Y más cuando Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Lo dijo Jesús. El hecho de ser cristianos o el hecho de que usted venga a una iglesia no quiere decir que se le acabaron los problemas. Por favor, olvídese de esa idea. El hecho de estar aquí sentados, el hecho de venir a una iglesia no quiere decir que ya todo le va a mejorar y que nada malo le va a pasar. Eso es como pensar que yo entro a un garaje de carros y ya tengo un Mercedes-Benz cuando no hay nada. Es lo mismo, venir a la iglesia es simplemente venir a la iglesia, pero lo importante es con qué actitud usted viene a este lugar, con qué propósito viene a este lugar. Ahí es donde hace la diferencia. Lo mejor de todo es que cuando uno toma la elección, toma la decisión de caminar con el Señor Jesús, es que en medio de esas aflicciones es más fácil pasarlas. ¿Por qué? Porque voy de la mano del Señor. ¿Todo el mundo pasa por momentos difíciles? Claro que sí. Venezuela está pasando por un momento bien crítico y todos lo sabemos. Lo digo a manera personal. Tengo amigos en Venezuela sufriendo. Muchos amigos. Otros se han ido a otros países. Esta semana me llamó una persona con la que estamos trabajando una canción nueva. Él es venezolano. Se fue para Panamá con su familia. Otra parte de su familia se fue para otros países. Y otra parte de la familia que no pudo, le tocó quedarse allá a sufrir, a seguir sufriendo. Como ese caso, hay muchos otros casos, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Y no podemos ser ajenos a eso. Tal vez a usted no le toca tanto este tipo de situaciones, pero seguramente internamente y aquí en su entorno, aquí en Pereira, aquí en su casa, aquí en su empresa, hay otras cosas que sí lo están tocando más fuerte. Acuérdese de esto, de esta frase, y la retomo de nuevo. Dios abre caminos donde no los podemos ver. Por alguna razón, confío en Dios
en que Dios está abriendo un nuevo camino en Venezuela que ni siquiera ellos mismos lo han podido ver. Y asimismo hoy declaro sobre ustedes, Dios abre un camino en donde usted no lo está viendo. Esta mañana quiero dejar esta pequeña reflexión haciéndose una pregunta. ¿Cuál es la vida que usted está viviendo actualmente? ¿Cuál es la vida que usted eligió vivir y que está viviendo actualmente? Me he encontrado personas a lo largo del camino de diferentes edades en las que veo que no están a gusto y no están contentas con lo que están haciendo. Por X o Y razón les ha tocado vivir y encontrarse en un camino, pero que no es su camino. Por situaciones económicas, por situaciones de la sociedad, por situaciones familiares, están haciendo algo o viviendo algo, caminando un sendero que no es su sendero. Voy un poco más allá. Actualmente hay personas que están estudiando una carrera que no quieren estudiar. La están haciendo porque el papá le dijo, o porque el papá también estudió eso, o la mamá, o su familia, y es tradición. Conozco unos amigos que son dos hermanas, son gemelas, y ellas son médicos. Y la tradición familiar en ellos es que todos son médicos. Los papás, los abuelos, los tíos. Por consiguiente, cuando ellas nacieron, pues ¿qué iban a ser? Pues médicos. La diferencia de ellas es que sí es su pasión, sí es lo que quieren hacer. Ahí voy a partir una diferencia, pero hay personas que están haciendo lo mismo solamente porque la familia lo hizo. Pero realmente tienen otro tipo de talentos y otro tipo de dones que quisieran explotar, pero como esta es la tradición, tengo que hacerlo. Y como esos muchísimos casos podemos encontrar, y seguramente usted los conoce también. Personas que están en un trabajo en donde no quieren estar trabajando, en donde están ejerciendo unos dones y talentos que ni siquiera tienen, pero que de alguna manera necesita hacerlo, sea por una necesidad económica, porque necesita trabajar. Y por un tiempo obviamente nos toca hacer cosas que no quisiéramos, pero es por un tiempo. Me voy a entrar en un área un poco más allá. Hay personas que están con una pareja que nunca debieron tener. Es un tema a veces sensible, pero uno elige en dónde trabajar, uno elige qué hacer, uno elige qué estudiar, uno elige con qué personas estar. Entonces, ¿por qué a veces encontramos personas que están viviendo una vida que no eligieron, que no decidieron, sino que alguien decidió por ellos? Esto es más delicado de lo que usted se imagina. Le voy a decir por qué. Porque usted es una persona única e irrepetible. Como usted no existe nadie más en la tierra. ¿Sabía eso? Usted es único. No hay un clon suyo, no existe un clon suyo. Por lo tanto, hay un propósito único y especial para usted. No existe otro propósito repetido. Solo hay uno para usted. Y ese propósito tiene que ver con los dones y los talentos que Dios le ha dado. Cuando usted y yo nacimos, fuimos dotados de unos regalos especiales que se llaman dones y talentos, capacidades, cualidades, que a través del tiempo hemos ido desarrollando. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos avanzando en el tiempo, se van desarrollando esos talentos, si es que usted lo permite. Y de acuerdo a eso se abre un camino de posibilidades para entonces cumplir un propósito por el cual usted fue creado.
Le voy a poner mi caso así rápidamente. Yo soy músico, soy productor, soy cantante, todo lo mío tiene que ver con música. Desde muy chiquito me di cuenta que tenía el talento y que se fue desarrollando. Pero en mi cabeza también quería hacer otras cosas. Antes de que ustedes me vean aquí como cantante y todo esto, yo quería hacer otras cosas, quería estudiar otras cosas. Yo me recuerdo que tenía, no sé, 14, 15 años, estaba en décimo, ya un año para graduarme, a ver qué iba a estudiar. Ya llevaba desde los 12 en la música, dirigiendo la alabanza y la adoración desde los 14. Entonces llevaba como 3 añitos ahí ya en la música, pero aún así tenía otro deseo allá adentro. Y uno de esos era estudiar comunicación social. ¿Hay algún comunicador social acá? Hay varios, eso. Esa es una estupenda carrera, me fascina. Pero me gustaba, era como la parte de estar en los medios de comunicación y en la televisión y qué sé yo, poder hacer algo allí. También quería ser arquitecto. ¿Hay alguien que sea arquitecto acá? ¿Por acá hay alguien? ¿Quién más? ¿Arquitectos no hay más por aquí? Bueno, me fascina esa parte de diseñar. Pero también quería ser piloto de la Fuerza Aérea. ¿Hay algún piloto por aquí? ¿No hay pilotos en esta iglesia hoy? ¿Por qué? Porque me fascinan los aviones y toda esa cuestión. En medio de todo eso, ya le conté que yo venía haciendo música desde los 12, 13 años. Cuando me encuentro en este momento de decidir qué iba a estudiar, dije, ¿cuál es la mejor opción? Hablé con mi papá, hablé con mi familia. Yo ya venía sirviendo al Señor, no solo era músico, sino que en la iglesia ya estaba ejerciendo un ministerio. Y me di cuenta que algo grande se estaba abriendo en medio de la música, pero en lo otro tenía que tomar una decisión si sí lo hacía o no lo hacía. Me presenté a lo de comunicación social. Por alguna razón algo pasó allí y no pude seguir el proceso. En cuanto a estudiar para ser piloto, mi papá me puso contra la espada y la pared. Me dijo, ya, si quiere decidirlo y hacer la carrera de piloto, se tiene que ir a Cali y se va ya. Yo ya tenía un ministerio de 3 años en la música ahí en la iglesia, como le cuento. Y adentro dije, ¿qué hago? Me fascina, pero la música me sigue llamando. Creo que tengo que hacer la música. Le dije, no, papá, no, definitivamente no. Me fascinan los aviones, pero la música es lo mío. Creo que es lo mío. Y en medio de todas esas decisiones, entré a estudiar música. Me di cuenta que ese talento se empezó a desarrollar tan rápido. Me becaron en la universidad. Me convertí en el mejor de los semestres que estuve estudiando allí. Y mientras tanto seguía sirviendo al Señor en la música, seguía creciendo en esto. Y me di cuenta que algo especial había allí. No me quiero alargar en esto, pero a lo que hoy fue un proceso de selección, de elegir qué era lo que yo quería para mí. Yo podría haber elegido las otras 3 carreras, claro que sí. O lo que mi familia me estaba aconsejando también, claro que sí. Pero adentro había un fuego por la música que lo vi reflejado en el desarrollo del talento a través de mi adolescencia. Tanto que empecé a sobresalir en medio de todos los músicos que habían en ese tiempo, que por lo menos tenía yo en mi entorno. Ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer en la vida. Jamás pensé que iba a vivir de la música, simplemente lo hacía por pasión, porque me gustaba mucho, porque me gusta mucho. Y luego tuve el placer, y tengo hoy en día el placer de vivir de la música. ¿No ha sido fácil? No, menos en un país como el nuestro, que en la cultura musical nos gusta la música, pero ya hablándolo como profesión es totalmente diferente. Pero elegí esa vida. Y así como esa elección, he tenido que tomar otras elecciones en la vida, elegir otras cosas, pero vivir en un camino que va de acuerdo a lo que creo Dios me dio a mí. La pregunta hoy es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué fue lo que Dios te dio a ti cuando naciste?
¿Qué es lo que te has dado cuenta alrededor de estos días y de estos años que tienes en tu mano? ¿Cuáles son esos 2 peces y esos 5 panes para que Dios lo pueda multiplicar y entonces hacer el gran milagro de su vida? Mis 2 panes y mis 5 peces era ese talento musical que simplemente le dije, aquí está, yo quiero desarrollarlo y hacerlo crecer, haz tú el milagro. Y ese milagro pasó cuando empecé a entrar a estudiar a la universidad, cuando me empecé a involucrar con los mejores músicos de Bogotá, de Colombia, luego con los mejores ministerios de alabanza, luego con los mejores cantantes de música cristiana, luego con los mejores estudios de grabación, luego con las mejores disqueras de grabación, hasta el día de hoy, y tengo la mejor relación con los mejores músicos que pueden existir en este país, con los que trabajamos a diario, con los que hacemos lo mejor que tenemos para dar lo mejor, porque yo no quería ser del montón de músicos, yo quería ser alguien bueno, alguien que pudiera dar algo más que simplemente unos acordes y una letra bonita. Y he tenido el privilegio y el placer de no solamente hacer buena música, sino tocar el alma de las personas a través de mi música. Ese es mi ejemplo, esa es mi historia hasta hoy, en donde han pasado muchas cosas, pero esa es mi historia. La pregunta es, ¿cuál es su historia? ¿Usted está en el lugar correcto, así como da vivienda? ¿O está en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, ejerciendo el talento equivocado? Seguramente yo hubiera sido quizá un buen comunicador social, tal vez hubiera sido un buen arquitecto, no lo sé, pero lo que sí sé es que yo fui hecho para la música, punto. Yo fui hecho para cantar, punto. Yo fui hecho para esto y me apasiona no solamente es mi trabajo, sino que lo disfruto de una manera más allá de mi trabajo. Para mí, estar un domingo, sábado, lunes, no importa el día, a las 10 de la noche, 11 de la noche, haciendo música, no es una carga, es un placer. Y es mi trabajo. Tengo el placer de decir que hago lo que me gusta y me pagan por eso. Eso es una oportunidad única. La pregunta es si usted lo puede decir. Si no lo está diciendo, necesita hoy tomar una decisión para mirar cómo llegar a eso. Cómo hacer lo que le gusta y que le paguen por lo que está haciendo. Usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con que Dios abre un camino donde no lo veo? Aquí voy a conectarlo. Dios abre un camino y una senda en donde no podemos verlo cuando usted toma una postura, cuando usted toma una decisión de caminar en el propósito que Dios tiene para usted. Y eso va directamente proporcional a los dones y a los regalos que Dios le entregó cuando nació y que ha venido desarrollando. Hay unos pacientes que ustedes y yo sabemos son pacientes terminales, personas que vienen sufriendo enfermedades desastrosas, en donde les quedan pocos días o semanas de vida. Y hay una especialidad, hay unos enfermeros, unas personas que se dedican a cuidar este tipo de pacientes cuando ya no tienen ningún tratamiento para solucionar su enfermedad, su problema. Estos pacientes los envían a la casa para que puedan estar sus últimos momentos y días o semanas con sus familias, en donde los envían a casa a morir prácticamente. Y para eso hay unos enfermeros especiales que cuidan estos pacientes. Cuidados paliativos se llama eso. Y una de esas enfermeras un día tomó la decisión y se le ocurrió hacerles algunas preguntas a sus pacientes. Entre esas preguntas les dijo: ¿de qué se arrepienten en la vida? Estamos hablando de personas que van a morir en pocas semanas. Una persona que le preguntan eso a pocas semanas de morir va a decirle lo que tiene en su corazón, no tiene nada que perder ya. Y la respuesta más impresionante que ella tuvo y de varios de sus pacientes fue la siguiente: me arrepiento, decían ellos, de no haber tenido el coraje de haber vivido una vida fiel a mí mismo,
sino que viví la vida que otros esperaban de mí. O sea, la respuesta no fue, es que no hice mucha plata. La respuesta no fue, no, es que no tuve una familia. La respuesta fue, no tuve el coraje de vivir una vida fiel a lo que yo era aquí adentro. Me dejé, en otras palabras, me dejé llevar por lo que la gente decía de mí y lo que la gente quería y esperaba de mí. Yo no sé a usted, pero a mí me parece una respuesta total, la más triste que puede existir. Son personas que nunca se enfocaron en un camino de acuerdo a lo que ellos eran, a lo que Dios les había entregado, sino que se enfocaron en un camino que otros le trazaron y dependieron de otros para hacer su vida. Ya era tarde, ya no había nada que hacer. Pero ustedes en esta mañana tienen todo que hacer. Si usted está vivo aquí en esta mañana es porque usted es parte de esta generación. ¿Hay algún vivo acá? No importa si usted tiene 5 años o tiene 70, usted está vivo. Le queden 70 años de vida o le queden 5, vívalos de acuerdo al propósito de Dios, por favor. ¿Cuál es ese propósito? Busque sus talentos. Busque aquí adentro qué hay. ¿Qué es lo que usted realmente quiere hacer? Y le voy a decir, se le va a venir viento y marea encima. Le van a decir, no va a funcionar. Le van a decir, no lo haga. Le van a decir, eso no es seguro. Por eso se llama algo que acabo de mencionar, coraje. Hay que tener coraje. ¿Qué es coraje? Valentía. Y decir, lo hago porque es lo que Dios me dio y lo voy a hacer. Cuando usted toma esa postura, esa decisión, entonces las ventanas y las puertas de los cielos se abren en un mundo de posibilidades y ve una senda donde usted no podía verla. ¿Me entiende la conexión ahora sí? Yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en todo? En la casa, en la familia, en las finanzas, en los proyectos, en los sentimientos. Todos queremos la bendición de Dios. Necesitamos tomar la postura y la decisión de elegir vivir una vida conforme a lo que Dios me ha dado y no una vida conforme a lo que la gente dice de mí o quiere de mí. Por eso esta canción, sendas Dios hará donde piensas que no lo hay. Él abre un camino en donde nuestra mente no lo logra entender y va a mover fichas y cosas. Situaciones van a venir donde usted va a decir esto es imposible, pero Dios es un Dios de imposibles. Simplemente que usted tome una decisión, una elección. En la primera reunión compartí esto de otra forma, pero era el mismo mensaje. Y al final, ahorita estaba yendo abajo al baño y se me acercó una persona y me dijo, Luis, gracias por lo que compartiste. Yo le estaba diciendo a Dios, ¿será que sí era tu palabra? Yo sentía que sí, Dios, pero bueno. Y apenas dije eso, se me acercó una persona y me dijo, gracias. Y me dijo, yo hago esto y esto y esto, pero durante mucho tiempo lo dejé. Y ahora siento, y desde hace un tiempo vengo, y con lo que me acabas de compartir, siento que es el momento de tomar la decisión de volver. Y dio toda una vuelta para volver al mismo punto y saber que tenía que hacer un trabajo especial con lo que Dios le ha entregado. Eso me animó más y le dije, Dios, gracias, porque entonces es el mensaje que tú sí quieres para hoy. Digamos que fue como una confirmación. Sí lo tenía claro acá, pero fue muy bonito poder escuchar ese feedback de la persona que me dijo esto. No sea, por favor, no se dé la oportunidad. A ver, ¿cómo le digo? No se permita morirse un día como estas personas que les acabo de contar, estos pacientes, y que un día les pregunten de qué se arrepienten. Ojalá de nada, pero que nunca vaya a decir, no viví la vida fiel a mí mismo, ni a lo que Dios quería de mí. Por favor, no vaya a hacer eso. Está a tiempo para tomar una buena decisión. Y hablando de elecciones, la mejor decisión que pude tomar fue
Decirle a Dios, quiero darte mi mano y no te voy a soltar jamás. Contigo quiero caminar esta vida, tomado de tu mano, enfrentando tormentas, enfrentando oscuridad, enfrentando valles de sombra y de muerte que son bien terribles. Y créame, he vivido varios bien oscuros, pero Dios no me ha soltado. Dios ha sido tan bueno, y en medio de que me pasa al otro lado del río, se abre un camino de posibilidades en medio de ese propósito que Él tiene para mí. Y lo sigo descubriendo día tras día tras día. ¿Le gustaría descubrir ese propósito por el cual Dios lo llamó? ¿Le gustaría saberlo? Muchos ya lo están caminando, muchos ya lo están haciendo, muchos ya lo están ejerciendo. Pero hay otros que necesitan hacer un pare hoy y decir, ¿cuál es la vida que yo elegí? ¿Cuál es la vida que yo elegí? Estamos a tiempo de hacerlo. Recuerde, las ventanas y las puertas del cielo se abren cuando voy camino al propósito por el cual Dios me llamó. Ahí se abre el mundo de posibilidades. Con esto quiero compartir esta canción. Escribí pensando en esto. Se llama La vida que elegí. Y ahí en su lugar donde está, quiero que piensen estas palabras. Ya estamos terminando.